Sí, Ok, arrancamos, Kenji. fantástico. Muy buenos días con todos los presentes. Agradecerles nuevamente su presencia en el curso de Oncología Ocular organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el placer de contar nuevamente con la presencia del doctor Cruzado con el tema de compromiso ocular en neoplasias hematológicas. Para mencionar una parte nada más del doctor Cruzado, él es médico, investigador, profesor, especialista en oftalmología con más de 10 años de experiencia, subespecialista en oncología en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, alta especialización en retina clínico-quirúrgica en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Entonces, doctor, le agradecemos por anticipado su participación en el curso y lo dejo a cargo de la ponencia, doctor. Gracias, Kenji. Bien. Bueno, el tema de hoy día es sobre neoplasias hematológicas. Hay dos puntos importantes que hay que distinguir en neoplasias hematológicas, que son las leucemias y los síndromes linfoproliferativos. ¿Los escucha bien? Sí, doctor, se escucha. Sí, no hay problema. Entonces, para este tema vamos exclusivamente a hablar sobre leucemias, porque la clase previa que tuvimos el miércoles pasado, hablamos sobre linfoma y síndrome mascarada, que fue muy interesante tratar ese tema. Ahora vamos exclusivamente a hablar sobre leucemias. Y lo hemos dividido en 5 puntos importantes para poder enfrentar un poco los casos que uno tiene de leucemia. Creo que lo primero que uno debe plantearse es observar y preguntar al paciente. Mire este paciente de acá que ustedes están viendo, tiene una tosis y nos llamaron para evaluarla porque tenía una tosis y pues nosotros, bueno, tiene una tosis el paciente, bastante un eufórico cuando es residente y bueno, luego nos dimos cuenta que tenía dificultad de los movimientos extraoculares. En el fondo de ojo no había ninguna lesión importante o seria. Y ya después, cuando uno empieza a leer la historia clínica del paciente, lo que tenía como antecedente, además de haberle preguntado cuánto tiempo de enfermedad tenía, es que el diagnóstico era leucemia. Y cuando nosotros le pedimos por qué es que nos pidieron una interconsulta, no fue solamente por la tosis y la dificultad de los movimientos extraoculares, sino porque tenía una resonancia con estas características. Como ustedes pueden ver en esta resonancia, ven un incremento e infiltración de lo que es los músculos recto lateral externo y alteraciones a nivel del vértice de la órbita. Esto comúnmente se llama infiltración orbitaria y que anteriormente se le llamaba un tipo de sarcomas reticulocítico o, en este caso, cloromas, por las características de color verdoso cuando se hacían las autopsias. Esta es la característica que tienen las neoplasias hematológicas como la leucemia, que tiene un carácter infiltrativo, y esta infiltración es tan masiva que se considera como si fuera una masa. Esta masa a nivel orbitaria son conocidas como cloromas. Entonces hay que observar y preguntar, ¿por qué la leucemia no solo va a atacar intraocularmente, sino también puede atacar hacia todo lo que es alrededor de la órbita, los anexos y la órbita? Miren este otro caso también. Este es un paciente que refería, que lo mandan, es una niña de 10 años y viene porque le está molestando la visión. Entonces, a veces el residente está un poco apurado y dice, bueno, es una conjuntivitis en una niña de 8 años. Entonces, muy bien,
conjuntivitis, 8 años, bueno, es esperable, son ligeramente congestiva la conjuntiva. Y el otro ojo, pues no tenía mayor consideración, el niño le gusta jugar bastante. Pero cuando empieza a examinar con más detenimiento al paciente, llama la atención que sea solo un solo ojo y tiene como antecedente leucemia. Entonces, ¿qué hacemos frente a un paciente con leucemia? Pues hay que examinarlo. Cuando le tomamos la presión ocular, que es bastante difícil en un niño, vemos que hay mucha diferencia de 19-20 versus el otro ojo en 11. Este ojo estaba en 19-20 y lo que hacemos es hacerle una gonioscopía. Y ustedes miren, con la gonioscopía se ve con mucho más claridad. Era apenas perceptible aquí por la congestión, no era tan notorio en la microscopía, pero ustedes pueden ver lo que hay en el ángulo, ¿no? Toda la parte inferior, ven ustedes esa parte, lo que se está presentando. Obviamente no vamos a catalogar al paciente con oftalmitis, sino como un infiltrado intraocular en cámara anterior y un paciente con células leucémicas que han invadido la cámara anterior. Por lo tanto, hay que considerar siempre que un paciente con antecedentes de leucemia puede tener alguna forma de manifestación de la enfermedad. En este caso, tenemos una infiltración en cámara anterior. Por lo tanto, hay que observar y preguntar adecuadamente al paciente, ¿no? A veces se nos puede pasar estos temas. Luego, hay que examinar y describir. Y aquí nos vamos a tomar un tiempo para poder distinguir de 3 puntos importantes a nivel intraocular, qué es una retinopatía leucémica, qué es una infiltración directa intraocular y cuándo hay la presencia de infecciones oportunistas. Miren ustedes la cantidad de hemorragia que se presenta en esta zona, son apenas perceptibles, pequeñas en astilla, en esta zona de acá. Aquí hay, no sé si estoy usando el cursor. ¿Se nota el cursor o no? Sí, doctor, se ve. ¿Cómo? Sí se ve, doctor, sí se ve. Ah, ya. Entonces ven el cursor que estoy acá. Ok. Entonces ven ustedes la pequeña hemorragia en astillas. Ustedes pueden decir, bueno, no, los cambios no son tan importantes. Pequeños de aquí, microhemorragias, no son tan definidas en el ojo izquierdo, pero a veces siempre es importante poder evaluar el otro ojo. El otro ojo, como ustedes pueden ver, hay una hemorragia a nivel macular central que borra todos los vasos que están a su alrededor y que generan los cambios en la agudeza visual. Si uno tiene un antecedente previo, una de las características importantes en retinopatía leucémica van a ser las hemorragias. Hemorragias en llamas, como en este caso, múltiples hemorragias, ¿sí?, que se van distinguiendo por la presencia de la trombocitopenia, pero además por la presencia de la anemia. Y ustedes van viendo cómo ya hay cambios mínimos en la tortuosidad venosa. Hay cambios y hay un poco de dilatación vascular. En el otro ojo vean también estos cambios y cómo la hemorragia es de mayor características en varios niveles, tanto prerretinal, a nivel de la capa de fibras nerviosas también. También uno puede encontrar la manifestación de las formas agudas, también en algunos casos en las formas crónicas, hemorragias múltiples, ya no solamente las que les he mostrado hace un momento, hemorragias a nivel de capas fibras nerviosas, en astillas, pequeñas hemorragias. Puede encontrar hemorragias en diferentes estados y en diferentes niveles. Pueden ser intrarretinales, subretinales, subyaloideas, en forma de puntos blancos, ¿sí?, o en forma de llama.
Esto nos hace todo, y además la presencia de exudación. Estas es las formas más características que uno puede encontrar en una forma aguda y severa. En el otro ojo ustedes pueden ver también la misma característica. Generalmente las lesiones pueden ser bilaterales, suelen ser bilaterales. La bilateralidad es importante en una enfermedad sistémica como es la leucemia. Y también nos va condicionando las características en función de las hemorragias que va presentando el paciente. Pero estas oclusiones también, estas hemorragias múltiples pueden obedecer al estado de hiperviscosidad que puede tener un paciente con leucemia. Recordar que las cifras altas de leucocitosis puede condicionar una obstrucción a nivel vascular central, lo que condiciona en unas oclusiones de vena, como en este caso acá, y a veces arteria, o simultáneas, arteria-vena, como en este caso del ojo contralateral que el paciente presenta, ¿no? Pérdida y está borrosa la capacidad del nervio óptico, hay una dilatación enorme vascular alrededor peripapilar con múltiples hemorragias, pérdida del color de la retina, hay una palidez de la retina, incluso con pliegues coroideos. Estos son cuadros oclusivos, como un cuadro arterial, como el cuadro superior de arriba, en el ojo izquierdo. Ustedes pueden ver cómo es que después del seguimiento, después de 2 meses, pueden ver ya los cambios finales con palidez y atrofia, incluso del nervio óptico, con cambios a nivel macular. Entonces, en conclusión, lo que uno puede atender es que la presencia de retinopatía leucémica obedece básicamente a los cambios de leucocitosis, principalmente la leucocitosis. La leucocitosis genera un estadio de hiperviscosidad y por lo tanto se correlaciona con los cambios en la tortuosidad venosa retinal y dilatación. Y además los cambios oclusivos. La anemia va a generar una palidez a nivel del fondo de la retina y la trombocitopenia con la anemia van a condicionar las múltiples hemorragias que hemos evaluado. Sin embargo, además, miren ustedes esta cabeza de este nervio óptico. Está totalmente borrada por el tamaño, es decir, que no está enfocada en ese punto. Cuando nosotros hacemos foco en la cabeza del nervio óptico, vemos un nervio óptico bastante congestivo vascularmente y además vean la tortuosidad y dilatación vascular, pero algo ha ocurrido para que ese nervio óptico esté edematoso, porque hay un edema de esa cabeza, de ese nervio óptico. Y miren ustedes también en esta otra imagen, ambas cabezas no solamente están engrosadas, o sea, están edematosas, sino que además hay hemorragias alrededor de ellos en relación también a un cuadro oclusivo vascular. Y además ustedes pueden ver otras lesiones de hemorragias en las cuales hay un centro blanco, una hemorragia con un centro blanco. Miren ustedes ahí, hemorragias con centro blanco y edema en la cabeza en nervio óptico. Esas hemorragias con un centro blanco son llamadas Rod spot, manchas de Rod también llamadas. Estas manchas de Rod se correlacionan con otras patologías, pero en leucemia uno está hablando, son características en leucemia. También se pueden presentar en otro tipo de enfermedades. Sin embargo, en el caso de leucemia, uno está tratando de plantear que hay probables o pseudos infiltrados. Entonces, algo está condicionando de que la cabeza del nervio óptico inmediatamente se edematice. Hay un cuadro infiltrativo y obstructivo a nivel de la cabeza del nervio óptico, que condiciona un edema de ambos nervios ópticos y que incluso podría ser desde el punto de vista, a descartar desde el punto de vista central, es decir, evaluar el sistema nervioso central.
Muy interesante esta imagen, pero mira este mismo caso, como en el seguimiento después de 2 meses, cómo es que empezó a recibir tratamiento para su cuadro de leucemia y las hemorragias, los infiltrados se resolvieron en buena parte. Desafortunadamente, el edema es tan masivo y los cuadros oclusivos son tan serios que genera condiciona palidez del nervio óptico y pérdida de la capacidad de función visual del paciente, en el caso del ojo izquierdo. Mira este cuadro infiltrativo también, porque uno está viendo que en la cabeza del nervio óptico inicialmente es la que se está infiltrando por un cuadro de leucemia. Mira cómo en este caso está totalmente tomada. Es imposible poder distinguir los márgenes de la cabeza del nervio óptico. Hay una serie de vasitos colaterales peripapilares que se han formado e incluso hay a la posibilidad de que haya presencia de neovascularización con hemorragias alrededor y una tremenda masa que va ocluyendo desde el nervio óptico hacia las arcadas. Y miren el otro ojo cómo está. Esto condiciona una enfermedad bilateral con las múltiples hemorragias y características netamente infiltrativas. Miren ustedes ahí, posteriormente el seguimiento con los pliegues que ha quedado y la palidez del ojo izquierdo. Miren, esta es una niña de 9 años con diagnóstico también de leucemia. Vean ustedes que la infiltración en la cabeza del nervio óptico es de naturaleza proteica. Incluso pueden ver alrededor cómo es que hay un cierto granulado peripapilar, vamos a decirlo, porque ya no hay la presencia incluso de los bordes de la papila. Pero cuando uno evalúa la resonancia, pueden ver que estas áreas también se parecen congestivas. Y como ustedes pueden ver, eso se correlaciona a nivel con tomografía. Cuando uno evalúa con un OCT, pueden ver los múltiples infiltrados hiperreflectivos intrarretinales, focalmente, hay a nivel de la cabeza del nervio óptico y sobre todo a nivel de la capa de fibras nerviosas. Condiciona todo un edema de toda esa zona y un engrosamiento. Vean ustedes también que hay infiltrados a nivel coroideo y hay incluso desprendimiento de retina neurosensorial en presencia de fluido subretinal. El paciente recibió tratamiento con quimioterapia y radioterapia con una respuesta favorable del ojo izquierdo de 20/200 20/25, no así con el otro ojo por la palidez y la congestión y la pérdida de las fibras nerviosas cuando estas son infiltradas masivamente. Vean ustedes como el pre y el post y los cambios que se ven al mes. Les había mostrado ya en el nervio óptico que no solamente puede haber naturaleza infiltrativa, puede ser muy evidente como esas manchas blanquecinas, también pueden ser muy sugerentes y de característica bilateral y que uno debería pensar potencialmente que hay signos de hipertensión endocraneana, es decir, incremento de la mancha ciega, ¿sí? En el campo visual y además de eso una disminución de la agudeza visual parcial. Vean ustedes que este es un artículo de 1950 o 60, no me acuerdo bien ahorita el año, ahí está, no lo he puesto ahí el año, más o menos 1950 y habían en 1970 me parece, y lo que habían hecho es una revisión de todos los últimos 100 años que habían tenido sobre leucemia. Y lo que habían encontrado es que los cortes histológicos de los pacientes que habían fallecido por leucemia, estos fueron nuevamente evaluados y se hicieron cortes histológicos. Y encontraron que en el edema de la cabeza del nervio óptico, encontraron células neoplásticas de característica infiltrativa. Y esto hoy ya no es necesario hacer una autopsia o revisarlos, porque esto perfectamente, en este caso, este paciente ven también las mismas características infiltrativas en un OCT, tal y como se muestra
Entonces, esto es potencialmente, estos edemas del disco óptico en un paciente con leucemia. Estamos hablando de la infiltración a nivel del nervio óptico. No solamente eso, uno puede encontrar infiltraciones masivas, como en este caso, donde ustedes pueden ver tremendas masas de color blanquecino, blanco amarillento, que infiltran el nervio óptico y el polo posterior en un varón de 17 años. El paciente fue tratado con radioterapia con una respuesta favorable. O en este otro caso, normalmente uno espera una lesión, una enfermedad bilateral. Sin embargo, por algún motivo, este paciente netamente se dio unilateral en el ojo izquierdo. O en este paciente que ocurrió que el proceso infiltrativo, no solamente eso, sino un cuadro oclusivo, es bilateral. O son infiltraciones tan masivas, como en este caso de este paciente, que terminamos enucleándolo. Por lo tanto, las infiltraciones que hemos hablado, una infiltración directa a nivel intraocular, puede uno presentar las siguientes características: la mancha de Roth, Roth spots, engrosamiento o edema perivascular, ¿sí? Edema también de la cabeza, del nervio óptico, y una infiltración masiva que usualmente inicia de la cabeza del nervio óptico y se extiende hacia las arcadas. Pero no todo es infiltración intraocular. Miren ustedes también, este es un paciente con leucemia, y vean ustedes que hay precipitados retroqueráticos, precipitados retroqueráticos, cambios de tinta que usted ahí apenas distinguibles si uno está pensando en un paciente con leucemia. Pueden ser las células tumorales, pueden ser las células, leucémicas que estén infiltrando a nivel intraocular. Pero recuerden ustedes que un paciente con leucemia, por definición, también tiene alteración de la inmunidad. Por tanto, estos pacientes, antes de pensar también que pueden ser leucemias, porque miren ustedes, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo, que tienen estas lesiones blanquecinas, a veces pueden ser de naturaleza infiltrativa, con un poco de vitreitis, o mejor dicho, con alteración de la celularidad vítrea. Más que vitreitis, porque en vitreitis uno piensa en células inflamatorias, pueden ser incluso presencia de, en vez de células inflamatorias, células tumorales. Hay que paciente evaluarlos en el contexto y que ellos son sensibles a enfermedades como enfermedades oportunistas. Este paciente se le evaluó por toxoplasma, se le hizo el control por todas las enfermedades y resultó siendo que tenía toxoplasmosis, recibió tratamiento y la respuesta fue favorable. Y en este otro caso, estos pacientes a veces están por mucho tiempo hospitalizados, recibiendo quimioterapia, radioterapia, a veces están hospitalizados en UCI, están expuestos a múltiples catéteres endovenosos. Y uno tiene que preguntar y considerar esos aspectos. Este paciente estuvo varias semanas hospitalizado por otra condición, con múltiple en UCI, y cuando se va de alta, le habían diagnosticado que tenía parte de su control era ser evaluado para un trasplante de médula ósea, y encontramos esas lesiones, un absceso que nosotros catalogamos como absceso subretinal, y geográficamente no tenían las características de leucemias de naturaleza infiltrativa, aunque normalmente podríamos esperar, pero angiográficamente y tardíamente hay una pérdida del colorante, no había ninguna otra lesión a nivel de la economía, y lo que uno encuentra también en estas revisiones encontramos sobre leucemia, encontramos que también se puede encontrar leucemia y se presenta a nivel de la coroides. En este gráfico de una patología de 1950 de este paciente, tiene una correlación anatomo-histológica, y además con el OCT actual uno puede ver las mismas lesiones que anteriormente se podían describir. Este paciente fue dado tratamiento con azoles,
sistémicos sin necesidad de intravitreos, si tuvo una buena respuesta, una cicatriz final sin ninguna otra alteración importante. Los cuadros hemorrágicos en 3 meses se terminaron cediendo y la resolución de la lesión con una cicatriz corioretinal ahí. Por lo tanto, pensar en las infecciones oportunistas porque hay una disfunción inmune en este tipo de pacientes. Bien, por lo tanto, podemos concluir intraocularmente que debemos considerar la retinopatía leucémica, que no es infiltración, solamente son los cambios producidos por la misma enfermedad, que son la anemia, la trombocitopenia y la hiperviscosidad. Y la otra es que estas células neoplásicas, estas células malignas, infiltren los tejidos oculares. En este caso ya estaremos hablando de infiltración directa. Y puede ser que una condición que el paciente solamente tenga una infección oportunista, a pesar que pueda tener su leucemia de base. Y a la cabeza, citomegalovirus, toxoplasma, endoftalmitis endógenas, fúngicas, retinitis herpéticas. Son las que uno puede encontrar y puede distinguir. Pero todos hemos hablado si el paciente tiene leucemia, pero ¿qué pasa si los pacientes no vienen todos con su letrero diciéndome yo tengo un paciente con leucemia y por favor examinan? Entonces hay que evaluar los escenarios. ¿Qué escenario me estoy enfrentando, no? ¿Tiene antecedentes previos de leucemia? Si tiene antecedentes previos de leucemia o si no tiene antecedentes previos de leucemia. Para eso les habíamos comentado hace un momento que hay que observar y preguntar adecuadamente y luego examinar también. Si el paciente tiene antecedentes de leucemia, intraocularmente lo que yo estoy pensando es, ¿podrá ser una retinopatía leucémica nada más? Es decir, que no hay ninguna característica infiltrativa. Esa es una opción. Segunda opción, infiltración leucémica, es decir, que además de que pueda tener retinopatía leucémica, es decir, cambios con dilatación vascular, en múltiples hemorragias, tenga células neoplásicas, células hematológicas que estén infiltrando la cabeza del nervio óptico o estén formando masas a nivel intrarretinal o coroideo, estén infiltrándolo, o estoy frente a una infección oportunista. Y eso es lo que estaría pensando con un antecedente preleucemia. Pero si no tengo un antecedente preleucemia, lo que yo tengo que pensar dentro de mi esquema de posibles enfermedades, siempre considerar que podría presentarme frente a un paciente con leucemia. Sobre todo en los pacientes que voy a enfrentar que tengan múltiples hemorragias. ¿Sí? Cuando uno está enfrentando a pacientes con múltiples hemorragias, pueden simular una leucemia o estamos frente al caso de una leucemia. A veces pueden ser, cuando estoy frente a una naturaleza infiltrativa, puedo confundirme con otros tumores. Por ejemplo, miren tú acá, la semana pasada les pude presentar a un niño con retinoblastoma. Fue operado incluso pensando que era una enfermedad X y le pusieron el aceite de silicón. A tu mano derecha, a su mano derecha ustedes pueden ver el caso que les he mostrado anteriormente, que tuvimos que nuclear a este paciente. Vean cómo está engrosado la cabeza, el nervio óptico en esta zona de acá. Vean todo cómo esto es antes de la cirugía, esto se terminó perforando esta córnea, por ahí hubo un par de material y hemorragia y una naturaleza infiltrativa incluso de la cabeza, incluso la extensión de la longitud del nervio óptico, y esto básicamente fue leucemia. Pero también les mostré el otro caso de este paciente de acá, de una niña. Ambos tienen la misma edad, tienen 10 años. Y esta niña fue operada pensando que era un coax, ¿sí? Pero miren, cuando es enucleada tiene la misma característica infiltrativa, con la extensión de la enfermedad bastante grande. No tiene leucemia este paciente. Este paciente que les mostré la semana pasada es un retinoblastoma. Entonces, siempre considerar
como diagnóstico diferencial, además de las infiltraciones masivas, que son pues, de color blanquecino, en nivel de la cabeza nervio óptico, pueden ser también leucemia. O estar presente a retinoblastoma, como en este caso. Este es un paciente que estoy teniendo y que tengo mucho dolor de cabeza, ¿no? Porque, vean ustedes acá, les he mostrado la infiltración a nivel de la cabeza del nervio óptico en los otros casos, ¿sí? Donde hay pérdida incluso del borde de la cabeza del nervio óptico, el borde del disco óptico, hay una pérdida y cambios vasculares. Y miren ustedes acá, hay una masa blanquecina como si fuera un copito de esos de dulces, ¿sí? Y que está ocupando toda la cabeza del nervio óptico. En la mano derecha estoy teniendo un edema un edema de papila, y aquí estoy teniendo una lesión tumoral, que abajo también me parece un halo blanquecino, ¿sí? Esto es un retinoblastoma que caprichosamente está sobre la cabeza del nervio óptico. También que todas las hemorragias no van a ser leucemia. Miren ustedes acá, si el paciente ya tiene antecedente de leucemia, está perfecto. Mire acá, las manchas de Roth, punto blanco. Pero en este otro caso también tengo manchas de Roth. ¿Sí? Este es un paciente de un colega, es una oftalmóloga que tiene estas características. Y uno dice, puede tener una leucemia también, algo está ocurriendo en este ojo. Inmediatamente uno examina, por suerte nos da mejor información y nos dice que tiene un cuadro de vasculitis que está en tratamiento y que algo le estaba molestando en el ojo y que nos está advirtiendo el ojo. Yo no lo veía. Está en forma activa la enfermedad. ¿Sí? Vean ustedes que también tiene esa dilatación y tortuosidad vascular similar a los cuadros de leucemia que les he mostrado, pero este caso es porque tiene otro componente de la enfermedad, ¿sí? Un cuadro de vasculitis y que está en tratamiento. Después mostraré ya seguro para otro momento una discusión de un caso clínico donde veamos también las manchas de Roth. Entonces, que no son patognomónicas solamente de leucemias o incluso en endocarditis. O también este otro caso, yo había programado a este paciente para hacerle una biopsia de órbita, porque habitualmente en un niño de entre 5 y 10 años, este es un niño de mis pacientes que me tocó, yo normalmente suelo esperar un crecimiento, una histiocytosis de célula de Langerhans, seguro me he escuchado mucho, una forma benigna, y que el crecimiento es lento, insidioso, lentamente a veces progresivo, ¿sí? Y yo me prestaba a tomar biopsia de órbita de este paciente. Ya en sala de operaciones voy a examinar sus prequirúrgicos y discutimos con el anestesiólogo, y lo que tenía yo era, la bioquímica sanguínea estaba en 25.000 de leucocitos, sin evidencia de una enfermedad infecciosa en niños. Y lo que estaba teniendo es una infiltración orbitaria. No había necesidad de tomar la biopsia, suspendimos la cirugía, estábamos frente básicamente a una naturaleza infiltrativa leucémica. Entonces, igual manera, cuando están frente a la cabeza del nervio óptico, un paciente con leucemia, donde condiciona también la presencia de papiledema, tienen que también pensar en otras condiciones que producen papiledemas o pseudopapiledemas. En el caso de una hipertensión endocraniana idiopática, ¿no? Pseudotumor cerebral, como en este caso que les muestro acá, yo ayer tuve una presentación muy buena, vino sobre el curso de papiledema, y ustedes pueden ver las características que ya ahora se pueden describir y diferenciar por OCT. Y bueno, entonces esos también hay que tenerlos como características, y no son de naturaleza infiltrativa, sino porque hay cambios en la presión del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, esto es parte del diagnóstico, de las posibilidades diagnósticas. 4, solicita exámenes.
normalmente con un antecedente previo de leucemia, ¿qué hago? Hay que pedirle una resonancia al paciente con contraste de encéfalo. ¿Por qué? Porque si yo tengo antecedentes y evidencia de enfermedad a nivel intraocular, lo que va a cambiar posiblemente es el escenario para el oncólogo clínico de tratamiento, porque el ojo viene a ser un santuario, al igual que el sistema nervioso central, donde difícilmente por las barreras que hemos aprendido, la barrera endotelial, lo que no permite es que haya escape de las células neoplásicas, tanto a nivel cerebral como retinal. Y si ya se ha perdido esto, lo que se llama es que hay una infiltración intraocular, pero también hay meningoencefálica. Y por lo tanto, la resonancia es mandatoria en estos pacientes porque potencialmente después le van a hacer una punción lumbar, van a tomar también muestra del líquido cefalorraquídeo y luego lo que se va a hacer es que potencialmente después reciba tratamiento, no solamente de quimioterapia sistémica, sino quimioterapia intratecal. Y totalmente cambia el esquema de un paciente con leucemia, donde uno potencialmente podría jugar un papel importante en la sobrevida del paciente. Y luego están los oftalmológicos clásicos que uno quisiera poder indagar, no solamente clínicamente, sino académicamente, tener un OCT normal, una retinografía, una ecografía. Usualmente no suelo pedir una angiografía por la condición hematológica del paciente. ¿Qué más? Y si no hay un antecedente previo de leucemia, pues hay que pedir, de hecho, siempre a un paciente cómo está la bioquímica sanguínea, el hemograma, para plantear una resonancia, una tomografía y evaluar otros, sobre todo las partes oftalmológicas. Y uno puede ver ahí retinografía. Miren, en este otro caso, les había mostrado cómo estaban ambos casos, ¿sí? Con múltiples hemorragias, pero esas mismas hemorragias que está teniendo a nivel intraocular, también las está teniendo a nivel cerebral. Miren ustedes esas manchas hipotensas que están teniendo a nivel central, estas mismas hemorragias son las que se van presentando también a nivel del parénquima. También les había mostrado esto, a pesar que no tiene a nivel intraocular, también ya hay a nivel orbitario. Y de igual manera acá que les había mostrado las imágenes de la resonancia. También acá nos va a ayudar una tomografía, ven la leucocitosis que está en 7000. Y si por último usted tiene alguna duda, porque no siempre es los diagnósticos, sobre todo cuando uno tiene un antecedente previo, lo que necesariamente uno tiene que solicitar ayuda, consultar, preguntar y revisar. Y en conclusión, hay que observar y preguntar al paciente, examinar y describir adecuadamente, plantear los escenarios, solicite exámenes y diagnostique, y si es posible, si usted desea, solicite ayuda. Entonces estamos todos para aprender y conocer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por tan excelente exposición, como siempre. No sé si el doctor Barriga tenga algún comentario al respecto, antes de ver si hay preguntas. Sí, David, muchas gracias. Excelente. Coincido con Kenji. Muy buena tu presentación. David, ¿cuán frecuente ha sido para ti diagnosticar una leucemia a través de manifestaciones oculares como primer síntoma, como primer signo para estas entidades, ¿no?, que son tan variadas? Pues no es el primer... Cuando está fuera de un hospital oncológico, no es la primera condición que uno espera que un paciente piense en leucemia. O sea, no es lo primero en mi lista. Está dentro de los patrones que habitualmente en frecuencia uno evalúa. Mi condición de leucemia planteo cuando hay hemorragias, básicamente. Cuando hay hemorragias, principalmente, siempre lo debo considerar. Sobre todo las Rod spot, manchas de Rod, y múltiples hemorragias que no necesariamente se correlacionan
con el aspecto de la agudeza visual del paciente. Incluso no hay una correlación directa, a menos que estas se alteren en la mácula, la fobia. Las hemorragias siempre han sido una condición importante para mí considerarlas. ¿Cuántos han sido de primera vez? Han sido muy pocas, voy a ser sincero. Tendré uno al año, ¿no? O sea, uno al año. Y esto que he visto algunos pacientes en regular. Que es diferente, donde estoy en un hospital oncológico, donde yo ya me lo mandan porque tiene el paciente leucemia. Esto es casi, nosotros vemos de 3 a 5 pacientes con leucemia en cada cita médica, ¿no? Tenemos nosotros en cada consulta de la semana vemos entre 3 a 5 pacientes. Primero, ¿por qué? Pacientes son evaluados para TAMO, es decir, el paciente entra a un protocolo que es trasplante autólogo de médula ósea. Tiene que pasar paciente con leucemia, que es potencialmente candidato a trasplante de médula ósea, trasplante autólogo de médula ósea, tiene que pasar fondo de ojo dentro del protocolo. Definitivamente vemos a todos ahí. Y vemos diferentes niveles, apenas imperceptibles los cambios, o cambios como los que les he mostrado. Ese es uno. Y dos, todo paciente con leucemia que presenta alguna manifestación o alteración de agudeza visual pasa con nosotros. O un paciente con leucemia que ha estado o que estuvo en UCI o en un tiempo prolongado de hospitalización pasa con nosotros también para ser evaluado. De acuerdo. De acuerdo. Y la otra pregunta que tenía, David, has presentado varios casos donde el tratamiento ha permitido observar una remisión, una mejoría de los problemas que habían en los ojos. ¿Te sirve el monitoreo, el seguimiento de estas lesiones oculares para valorar el tratamiento sistémico que está recibiendo el paciente como solemos hacer cuando vemos vasculitis en reumatología y ver cómo evoluciona la enfermedad según el fondo de ojo? Sí, es muy importante. Sí, es muy importante en los casos de infiltración. En los casos de infiltración tumoral, o sea, en los casos de infiltración leucémica, el monitoreo de los pacientes, hay una correlación de respuesta terapéutica y de mejoría, no solamente a nivel central, sino también ocular. No el sistema nervioso central, sino también intraocular. Sí hay una correlación, doctor. De acuerdo. Cuando hay evidencia de retinopatía leucémica, no, los cambios son muy inespecíficos, no tienen una alta correlación, porque las características de enfermedad distintas, pero cuando hay infiltración, pues sí, porque los pacientes sí reciben tratamiento cuando hay infiltración. Cuando hay retinopatía leucémica y hay evidencia de neovascularización o hay oclusión, tal vez podrían beneficiarse de láser o es que no hay una alteración muy importante, podrían beneficiarse incluso de antiangiogénicos, si es que hay evidencia de neovascularización. Pero no va a generar un cambio en la enfermedad. Pero en el caso de infiltración intraocular, pacientes van incluso a radioterapia, a radioterapia holocraniana, y la radioterapia holocraniana lo que permite es que reciben un baño de radioterapia a nivel del sistema nervioso central y una respuesta no solamente del sistema nervioso central, sino también a nivel intraocular. Y uno eso, como les he mostrado, el antes y el después con los tratamientos, en los casos de infiltración. Ya. También es un signo importante de cómo va la inmunidad del paciente cuando hay presencia de enfermedades oportunistas también. De acuerdo. Kenji, sé que hay una pregunta en el auditorio. ¿Puedes leerla, por favor? Claro, doctor. Pregunta del doctor Manuel Vázquez. ¿El infiltrado proteico en papiledema nos puede orientar a solicitar examen complementario de resonancia y análisis de líquido cefalorraquídeo?
el infiltrado a nivel del nervio, sí. Sí, por supuesto. Cuando uno tiene evidencia clínica de que no, es decir, uno lo que hace es ver, tengo un cuadro de edema del nervio óptico. A ver, acá. Sí. Ya. Tengo un cuadro de edema del nervio óptico, tengo un paciente con leucemia y tengo evidencia de que hay edema de papila. Antes de pedirle todos los exámenes, yo primero tengo que cerciorarme frente a qué estoy. Puedo hacer un campo visual, ¿sí? Yo tengo que encontrar ahí alteraciones a nivel de la mancha ciega. No, en general no debo encontrar efecto pupilar aferente. Tengo que evaluar el DPAR, usualmente no debo encontrar cambios. Cambios sí, los cambios en los colores puede haber. La agudeza visual no está tan comprometida, uno puede ver un tremendo corcho en la cabeza del nervio óptico y las alteraciones no se correlacionan directamente con la agudeza visual, debe estar en 20/40 y 20/100 el paciente. Normalmente en una papilitis estaría en menos de 20/200, por ejemplo. Entonces yo voy cerciorándome clínicamente que estoy potencialmente a un cuadro de edema de papila bilateral, ¿sí? Entonces ahí es donde yo puedo solicitar una resonancia, ¿sí? Si el paciente tiene leucemia y hay evidencia de edema de papila, lo ideal es pedir una resonancia. Así es. No sé si me permites, y definitivamente David, pedir medir la tensión del líquido cefalorraquídeo. Sí, doctor Javier, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bueno, qué linda conferencia. Un saludo a Guillermo Barriga. Guillermo, buenos días, ¿qué tal? Aquí desde Brasil. Solo una pequeño comentario quizás para ver ese problema del papiledema. Es importante siempre y mucho más barato pedir una ecografía porque podemos diferenciar el pseudopapiledema con la presencia de drusen del papiledema y podemos hacer una ecografía retrovulvar para ver el aumento del líquido cefalorraquídeo, y además hay un examen específico en la ecografía que se llama el examen de los 30 grados, donde podemos ver si realmente hay aumento del líquido cefalorraquídeo o no. Ayer justamente tuve un paciente con una cefalea intensa y mandaron para hacer la ecografía y tenía drusen del nervio óptico. Pero cuando hice retrovulvar también había aumento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el drusen no necesariamente va a excluir un aumento de la presión intraocular. Me disculpen mi portugués, pero son 30 años que vivo aquí en Brasil, así que siempre se me escapa algo. Ok, muchas gracias. Y felicidades. Gracias a usted, doctor. Gracias, Sabemos doctor. que estamos con usted mañana. Mañana nos vemos. Sí, Así sí. es. Gracias. Totalmente de acuerdo a lo que dice el doctor Javier. Lo que está a la mano del oftalmólogo definitivamente es una ecografía. Uno puede ver los cambios que se pueden presentar, como ha descrito adecuadamente el doctor Javier. De hecho, nosotros los tenemos a la mano. Pero, ¿por qué pedimos la resonancia? Porque nuestra condición es que si está en el ojo, también está en el cerebro. Y lo que estamos buscando es infiltración meningoencefálica. Ese es el concepto, IME. Y eso cambia totalmente el cuadro, porque los oncólogos clínicos o los hemato-oncólogos lo que hacen es, de acuerdo a las características del paciente, si tiene extensión, si está en el cerebro, está en el ojo, lo van a depositar en cierta casilla, y para esa casilla, ese estadio, empiezan a darle tratamiento, quimio o radio. Entonces, para eso es básicamente la resonancia. Y clínicamente, si uno está con estas características que tiene edema de papila y más aún cerciorado con las características ecográficas, pues la resonancia va a ayudar muchísimo a discriminar la infiltración meningoencefálica. Muy bien. Doctor, si me permite, hay otra pregunta en el chat. El doctor Gerson Mita pregunta, ¿la agudeza visual disminuye
en una infiltración de nervio óptico. ¿Cómo diferenciarla de una papilitis? Gracias. A ver, bueno, papilitis, a ver, unilateral, cambios, la agudeza visual es mucho más, la pérdida visual es mucho más brusca, mayor de 20/200. ¿Qué más encontramos? Alteraciones en el campo visual, ¿no? Alteraciones centrosecales, ¿no? Defecto altitudinal, la pérdida de agudeza visual es marcada, defecto pupilar aferente relativo, el doctor Jaire 98% dice que es. Entonces, esas son condiciones que diferencian la unilateralidad de un edema de papila. Edema de papila bilateral secundario a una hipertensión endocraneal. Sí, eso hay que recordar bien, conceptos muy, muy claros de neurooftalmo. Hay un curso buenísimo que se da por las noches, el Instituto Nacional de Oftalmología que se está dando por las noches, sobre neurooftalmología, y siempre es bonito volver a repasar esa parte que es necesaria, ¿no? Doctor, otra pregunta que escriben en el chat, la doctora Carmen Arenas menciona, en niños se presenta más frecuente infiltración orbitaria y en adultos infiltración de retina y coroides. Esa pregunta. Sí, con toda sinceridad no he hecho una investigación al respecto. Estos son los casos que he presentado. Lo que sí voy a decir es que la leucemia en frecuencia es muchísimo mayor en los niños. La frecuencia es muchísimo mayor en los niños. Y los cambios infiltrativos que uno encuentra son muchísimo más agresivos también en los niños. Tengo yo totalmente la órbita. Intraocularmente, los cambios son menores, hay mucho más hemorragias intraoculares que he tenido en niños, que a lo mejor, como son de forma abrupta y aguda en los niños, no da chance a poder evaluar un fondo de ojo a veces en los pacientes. Llegan con hemorragias vidrio. En los adultos podemos ver todos los cambios que les he mostrado. Sin embargo, la mitad de los casos que les he mostrado son de niños y la otra mitad son de jóvenes, menores de 20 años, y creo que un tercio nomás de los casos son en adultos. Las formas crónicas son menos frecuentes porque la mayor cantidad de pacientes son las formas agudas, específicamente la LLA, leucemia linfocítica aguda. Eso es lo que más va a encontrar uno, e incluso la LLA es donde hay más infiltraciones masivas por la rapidez y agresividad de la enfermedad. De un día para otro, yo recuerdo haber ido a UCI, un paciente que estaba con, ¿cuánto de plaquetas? Estaba con 80.000 de leucocitos y 50.000 de plaquetas. 50.000 y seguía bajando. Entonces aquí, hasta que lo vean los ojos, lo importante acá es controlar que no se muere el paciente. Ya cuando ya han estabilizado al paciente es donde pasa a ojos. Lo importante acá es cuando son de nuevo, de debut. Y mucha de la sintomatología que tienen los pacientes son de nuevo, de debut. No, hay un grupo de pacientes, porque esto ayuda mucho, ¿verdad? Los hematólogos clínicos, porque esto ha sido un poquito orientado para residentes. Pero si esto lo orientamos para asistentes, ¿cómo le va a ayudar bastante al hematólogo? Porque va a poder diferenciar desde debut, está recurriendo la enfermedad, ¿sí? Es decir, estaba con de debut, significa que la quimioterapia que va a recibir es de iniciación, con alta dosis, pero cuando ya el paciente ya aparentemente está controlado, pasa a un esquema de mantenimiento, quimioterapia de mantenimiento. Y en ese proceso, en ese estadio, si el paciente manifiesta, por ejemplo, naturaleza infiltrativa, inmediatamente cambia, porque ese es un paciente recurrente de enfermedad, cambia su esquema quimioterápico y por lo tanto la sobrevida del paciente. Entonces ahí uno sí juega un papel importante también describiendo estas lesiones. También debo decirles, recordar que no ha pasado mucho, o sea, hace 60, 70 años, quienes hacían el diagnóstico de leucemia eran los oftalmólogos.
Entonces, no es que sea ahorita que ya todo el mundo, ¿por qué? Porque no había forma de hacerles a todos hemograma inmediatamente. Hoy uno ya sabe que puede hacerse 100 hemogramas en una sola pasada con una maquinita que está a la mano, pero hace 70, 80 años no era posible eso. Y los diagnósticos a veces intraoculares eran clínicos. Excelente, doctor. Kenji, si me permites un comentario antes que se me vaya, sobre la pregunta de la papilitis y el compromiso infiltrativo del nervio óptico en leucemia. En realidad, cuando uno se enfrenta a una papilitis, dentro del diagnóstico diferencial de papilitis va a estar siempre una infiltración leucémica, porque clínicamente se comporta muy similar, eso no hay duda. Entonces, la pregunta no va en encontrar diferencias en las características de la infiltración de la papila para ver cuál es cuál, sino justamente el plan de trabajo diagnóstico que implica una papilitis, que seguramente va a implicar un hemograma o un examen sistémico que permita diagnosticar la leucemia de esa manera. Difícilmente uno va a poder diagnosticar leucemia mirando el fondo de ojo, ¿no? Sin embargo, David, yo quería hacerte un comentario y una pregunta que no sé si lo has leído. Tú has presentado unas tomografías de coherencia óptica muy bonitas sobre infiltración leucémica, donde hay características muy típicas de infiltración celular en la retina y en el nervio óptico que no se ve casi en ninguna otra patología de retina. Para mí no sé si serán patognomónicos todavía, pero cuando uno ve esos puntos blancos en el vitrio, en la retina, si eso está asociado a una papilitis, yo creo que eso sí puede servir como una guía diagnóstica hacia la leucemia, porque en una papilitis inflamatoria por toxoplasmosis, por ejemplo, que también puede ocurrir, no vamos a ver ese infiltrado puntiforme. ¿Qué te parece ese comentario? ¿Qué has visto tú? No hay mucho descrito al respecto. De hecho, tengo aquí la casuística de mis OCTs desde hace como 5 años. No he terminado de escribirlos, la verdad, es una mea culpa. El primer caso que yo tuve la oportunidad de leer de OCT y leucemia está en el libro de Gupta, que se llama OCT, y las imágenes de ese entonces, que ya me da vergüenza, pero ya tengo años, es que las imágenes que mostraba era con Stratus. Y él describía, Dr. Gupta, creo que es la penúltima página del libro, que lo tengo aquí en la casa, retinopatía leucémica. Entonces, cuando yo recordé cuando empecé a hacer los OCTs ya con Spectral Domain, ya no con Time Domain, y miré cómo era ese granulado infiltrativo, e incluso en esta escala de colores, cómo es que se veía. Y cuando lo empecé a hacer con el Spectral Domain, yo vi, wow, se nota mucho mejor. Esto es de naturaleza, siempre la infiltración es de naturaleza proteica, es hiperreflectiva, es granular. En ese tiempo, en el Time Domain, solamente veías retina, no veías coroides. Hoy sí ya ves coroides, ves un granulado, también coriocapilar, intrarretinal, ves la cabeza del nervio óptico y ves que también no hay una infiltración de todo el vitrio, porque las células neoplásicas, leucémicas, no sobreviven en el vitrio. Como toda célula necesita sobrevivir, necesita oxígeno y comida. Entonces no es un medio el vitrio, a diferencia de linfoma, por lo tanto ve mucho uno opacidad vítrea, o a diferencia de retinoblastoma, donde el vitrio sí puede ser un medio de diseminación. En cambio, en las leucemias no ocurre eso, y si lo hay es de manera focal. Por eso es que solamente encontraba puntos hiperreflectivos focales, nada más superficiales. Entonces, para mí fue todo una correlación entre ya lo que estaba descrito en los cortes histopatológicos y la tomografía. Correcto, correcto.
No es mala idea entonces hacerle una OCT a una papilitis cuando todavía no se tiene el diagnóstico. Doctor, si me permiten, siguen apareciendo preguntas en el chat. Una pregunta del doctor Manuel Vázquez es, en el caso de hemorragias conjuntivales sin asociación a cambios evidentes en vasos retinianos, ¿hay algo que nos oriente a sospechar de leucemia? Un hemograma, doctor. Si usted tiene duda, un hemograma. Está a la mano, en la vuelta de la esquina un hemograma. Simplemente un hemograma. Si su hemograma es dudoso, inmediatamente lo va con el hemato-oncólogo, él ya tiene bien claro qué va a hacer, va aspirado de médula ósea y una electroforesis del aspirado. ¿Sí? Citometría de flujo lo va a hacer. Una citometría de flujo, una electroforesis y con eso va a ayudar a condicionar las estirpes celulares que puedan afectadas están. Pero un hemograma, si ya tiene unas hemorragias subconjuntivales a repetición, un hemograma bueno, todo el mundo que ya tiene algunos años teniendo pacientes, a veces un hemograma te resuelve el problema de un paciente, un simple hemograma de sangre. Así es. Muy bien, la última consulta que hacen acá, el doctor Gerson Mita, ¿es posible que un paciente con retinopatía leucémica presente papilitis o de primera intención se debe pensar en infiltración? Más que papilitis, siempre pensamos en una edema de papila. Los edemas de papila pueden ser hipertensiones endocranianas o pueden ser papilitis o las formas de neuropatía óptica isquémica anterior o cualquier otra forma de alteración a nivel de la cabeza del nervio óptico. Uno tiene que diferenciar esas características. Eso es lo que uno piensa en edema de papila. El edema de papila es bilateral. Normalmente uno está pensando en una hipertensión endocraniana y tiene que ver qué otras características clínicas apoyan el diagnóstico, ¿no? Si hay defecto pupilar, más apoyará para una papilitis. Si no hay defecto pupilar, apoyará más una hipertensión endocraniana. Esto no es al 100%, pero clínicamente es lo que vamos aprendiendo. Cómo son los defectos en el campo visual, la agudeza visual, etc. Y esto básicamente ya es el terreno de la agudeza clínica con que uno examina al paciente, y la única forma es practicar, practicar y practicar. Cualquier paciente con edema de nervio óptico, lo que usted tiene que hacer es ir corriendo con su linternita a ver cómo es su defecto pupilar. Que no lo hagan con la lámpara, mejor con una lamparita, tal y como dice el libro, una luz a media intensidad, valorar bien las pupilas, el ojo lateral, contralateral, etc. Y es muy importante eso. Excelente, doctor. No sé si el doctor Guillermo Barriga tendrá algún último comentario. No, nada más. De mi parte, creo que está Blanquita. Blanquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Wilito? Buenos días, para felicitar como siempre al doctorcito David. Brillante, magnífica presentación, qué linda experiencia a través del OCT, ¿no? De verdad, es maravilloso. Doctorcito David, lo que yo quería decir en relación a la leucemia aguda, como bien tú dijiste, en la edad pediátrica, la presencia de estos signos oftalmoscópicos de infiltración, ¿cierto? Ya nos está indicando, como bien dices tú, una baja supervivencia, ¿no? A largo plazo. Y tener en consideración que la presencia de estas lesiones retinianas grandes también se ve bastante en pacientes ya terminales. Entonces, una baja supervivencia en edad pediátrica y en pacientes terminales de leucemia en general se puede ver ya prácticamente que pocos meses de vida, ¿no? Lo otro también en relación a la infiltración meningoencefálica. La recomendación, por favor, escuchar bien al paciente, porque a veces aparentemente están compensados, ven que no, que aparentemente están bien, que aparentemente la leucemia está en remisión, y de repente los pacientes, sean niñitos o sean mayores, comienzan con cefalea. Y cuando se les hace la resonancia, y hemos tenido casos, por favor, que sea un resonador de última generación, porque hemos visto casos de que han sido con 2 días de diferencia de resonancia. Hemos visto que o un día, perdón, ni siquiera 2, un día, que uno dio el resultado de que era un microinfarto, o sea que no había infiltración meningoencefálica en un paciente adulto,
Y al día siguiente, en otro resonador que era de última generación, salió que era una microinfiltración, una infiltración meningoencefálica. Eso cambió ya pues todo, ¿no? El pronóstico, el tratamiento y todo. Porque ahí aparentemente que no había ya nada de infiltración, no había nada. Había que hacerle terapia, radioterapia holocraniana, terapia intratecal, ¿no? Entonces eso es importante, que sea un resonador de confianza de última generación. Y tercero, que en el caso de pacientes que también, por ejemplo, que tuvieran leucemia o linfoma, y de repente por ahí hay una infección aparentemente oportunista, supongamos en segmento anterior, como bien mostraste, esas lesiones en cámara anterior, esos infiltrados precipitados retroperáticos, que a veces se acompañan, por ejemplo, de úlceras corneales con hipopión. Mandamos a hacer estudios microbiológicos y sale, por ejemplo, úlceras bacterianas, hemos tenido casos, y que de repente les das el mejor tratamiento con antibióticos reforzados y todo, y ves que no responde, no olvidarse que de repente, fijarse bien en el hemograma, de repente por ahí hay una leucopenia, y a veces con el tratamiento que se da, estimulante de la formación de leucocitos, resulta que eso ayuda a resolver el caso de la úlcera, por ejemplo, bacteriana, que ha sido en este caso secundaria, oportunista, ¿no? Entonces, acordarse también de eso, el manejo con el oncólogo, ¿no? Y haciéndole ver, ¿no? Que esto, o sospechamos que puede ser por un problema, por ejemplo, leucémico, propiamente dicho, o de repente hemos corroborado en el estudio microbiológico que es una bacteria, pero sin embargo, lo que va a ayudar, aparte del tratamiento antibiótico, hemos visto el hecho de darle la inyección del estimulante de formador de leucocitos, ¿no? Y muchísimas gracias nuevamente, brillante, brillante, y esperamos ver pronto esa publicación, doctorcito David, porque va a ser muy, muy importante ver esos OCT con la correlación tan bonita que lo has hecho. Muchísimas gracias. Listo. Sí. Ok, David.